Irma Pineda, nakabeti gunaa, za bisti ija lugenda ruka adi ija nashi. Waji ilube, lugiji zagita. Lushinya be, rakala jibe, gisaka kadi ija wala ji, nulu la yu zagita. Staleginya wayuni be, lugendari zidi di jaza. Shti ijaberuni le, niruji baluna, giraka giji wala aji, tike giniti spiacca. Pineda, waka abestale di ijanashi lugi cili ibilisa. Nella acca wayakanebe, gidalle gicci, gizidi meka beluka adi janjo di. La akawaji ibalunabe, neruka alube kisaka shkenda kaguna. Kasi kawasu waabe lustija, ragusi sakka kakadi ija walaji. Irma Pineda, Guayacane, gisaka kadija nashi ludijaza. Nerusiro obash kenda giji wala jidi. Shkendabe, nabe penanjo lugirashi sheka shkijinu. Zakeka los talegijinu gijilayu. Shtijabe, Guayacane giapa, negidale spia neskenda kagiji biniza. Shinyabe, ruchinya nerakane, gisaka kashkenda biniza, nezakeka, guayuni bejinya, tika di chuka begirutti, neguji ibaluna akabe, kastija kaguna, negisaka shkenda giji. Voy a compartir un poema de este libro que se llama Yenis y Neve, la flor que se llevó, de Pluralia Ediciones. Na angaguna ayuni guchesa lu, nebisana neushpi ichilu, yanna, kagibela de tichechi ibi, kusiayashtu bagye shinyani bia analu sinyaya astida. Makadicha pawi ini mudo dina, shani cabeza que tanta gira nashpa dunga nushellela. Sineu gie stine, ju, kinyalu na bichugulu gie, kayagana kinyanda nukwesa kali. Nisagieru una luaki suganda, kugu chalayu, neguni, gielle stibiecche gie stinne.
aun cuando yo no sabía leer y escribir, yo me acuerdo mucho que tendría como 2 o 3 años, me gustaba mucho acostarme en un catre en el patio de la casa de mi madre, porque desde ese catre yo podía mirar el cielo, veía, como no había tanta luz eléctrica, no había alumbrado público, había apenas un foco en cada casa, el cielo se veía muy bien y me gustaba mucho ver esas estrellas y ver la luna e imaginar cosas, pero esa imaginación era muy nutrida por mis viejos, ¿no? Estaba mi bisabuela Inés, que me contaba muchas historias de las estrellas, del cielo, y mi abuelo Antonio, que me contaba muchas historias de seres mágicos, y mi abuela Lucina, que me contaba muchas historias del conejo y del coyote. Entonces, con estas dos mujeres, con tanta imaginación, fíjate, no fueron a la escuela, no sabían leer y escribir, pero tenían tanta imaginación y se inventaban una historia para justificar todo, ¿no? O para entretenernos. Por ejemplo, mi bisabuela Inés una vez nos dijo: niños, esténse quietos, acuéstense en el catre a mirar las estrellas. El día que ustedes vean esa séptima estrella juntarse con las 6 que están ahí, se refería a las Pléyades, ¿no? Ese día se va a acabar el mundo. Puta madre, cada noche nosotros ahí esperando, ya va más cerca, no, se alejó, no, esta noche está más cerca, no, entonces, cada noche quietecitos mirando las estrellas, esperando cuándo se acercaba para que fuera el fin del mundo. Pero bueno, historias así, ¿no? Mi abuela Lucina, Chinayodo, que me contaba muchas historias de conejo y coyote y me encantaba cómo pues las primeras historias eran de conejo y coyote corriendo en el campo, en el monte, en una cueva, en un lago. Y de pronto, conejo y coyote estaban escondiéndose y escapando uno del otro por un elevador, por unas escaleras eléctricas, porque mi abuela ya conocía la ciudad y ya le metía elevador y escaleras eléctricas y edificios y no, o sea, hacía contemporáneos los cuentos. Eso nutrió mucho mi imaginación. Entonces, aunque yo no sabía leer y escribir, yo ya escuchaba muchas historias, porque tenía otra forma de leer literatura que era a partir del oído y a partir de la imaginación de estas abuelas y mi abuelo Antonio. Entonces, pues para mí fue como muy natural. Y cuando me pude vincular con los libros, también pues me refugié en la literatura, porque mi mamá me leía muchos cuentos, mi papá se acostaba conmigo en la hamaca a leer mucha poesía, me leía mucho estos versos de Miguel Hernández, de Federico García Lorca, de Rafael Alberti, Cernuda, es decir, esta generación de poetas o de gente que escribía desde la resistencia. A él le hacía mucho sentido, supongo, por el movimiento social que él vivía, pero eso era con lo que me conectaba en mi primera infancia. Entonces, pues yo apenas pude aprender a escribir, pues lo primero que hice fue escribir cuentos y poemas. Más bien yo empecé a escribir como esta forma de sacar emociones, de sacar mis sentimientos, pero también en el proceso me di cuenta que escribía mucho a partir de lo que me significaba la cultura. ¿Por qué? Porque estaba yo fuera, ¿no? Empecé a escribir de manera más sistemática estando fuera de Juchitán. Siempre escribí desde niña, desde que me acuerdo, desde que aprendí a leer y escribir, siempre me sentaba en un rincón a hacer cuentos, poemas. Por ahí se perdieron, ¿no? Pero ya cuando estaba yo en la ciudad estudiando, pensaba mucho en la tierra y me daba mucha nostalgia y escribía sobre eso. Entonces, como que me di cuenta que escribía mucho a partir de la cultura o escribía mucho a partir de mis emociones, ¿no? Entonces fue que ya fui pensando en que podría hacer los libros como más organizados por temas. Entonces, por eso mis primeros libros, por ejemplo, estos, el del vientre de la noche, el de Doyonegabia, son libros que hablan mucho de aquí del pueblo, de muchas tradiciones en cuanto al nacimiento, vida, muerte entre los Vinizá, porque yo recordaba mucho estas tradiciones o cómo las vivíamos y entonces me puse a escribir sobre eso, ¿no? Este libro, que también es de los primeros, viene buena parte de la cultura, pero aquí ya entran mucho mis emociones, entonces hay muchos poemas de amor, hay muchos poemas sensuales,
Y me di cuenta también que se me facilitaba mucho más sentarme a escribir o pensar en la creación a partir de un tema, porque eso me ayuda a organizarme, me ayuda a no dispersarme, ¿no? De pronto en mi cabeza hay muchas cosas y muchos temas pero me voy a perder, y algo que me ayuda a centrarme y poder sacar un libro es pensar en un tema. Entonces, imagino algo, por ejemplo, este libro que nació cuando recién llegué a vivir a esta casa, y los trabajadores que venían a ayudarme, los albañiles, el herrero, carpintero, o sea, la gente que me estaba ayudando con la casa, empezaban a contarme alguna historia que tenía que ver con la migración, ¿no? Que si su hija y se accidentó, que si el hermano se fue al otro lado y murió, que si... Y entonces me di cuenta que había una serie de emociones atoradas ahí en este proceso de migración, de la gente que se va, pero también de la gente que se queda esperando. Y nació este libro, que es el de Xilasekiriedis y Kasirien Isagigu, pensando en estas emociones que hay entre un lado y otro, ¿no? De hecho, inicialmente el proyecto se llamó Cheri Cherica, por aquí, por allá, ¿no? ¿Qué emociones hay de este lado y del otro lado? Y este libro, que es un libro que me ayudó a organizarlo Elisa Ramírez, está dedicado a la infancia, ¿no? Es el primer libro que publicó Alas y Raíces en lengua indígena, porque antes publicaban, para empezar, autores muertos, o sea, hay Sor Juana para niños, Octavio Paz para niños, autores muertos y solo en español. Y fui la primera autora viva y en lengua indígena que publicaron en este programa, y bueno, pues gracias a Elisa Ramírez que hizo la gestión y organizó, me ayudó a organizar los poemas y todo. Entonces estos se seleccionaron fragmentos muy para niños. Y como luego me di cuenta que estaba haciendo muchos poemas sobre la violencia o que eran muy nostálgicos, como este libro nos habla de la violencia que ejercen directamente las Fuerzas Armadas en las comunidades indígenas, ¿no? Y este otro, que es la violencia a las mujeres, y de pronto dije, ay, no, estoy publicando muchas cosas de violencia, ¿no? Entonces saqué que es sobre amor, erotismo, sexualidad, sensualidad, y fue como hacer una ruptura en todo este proceso que venía trabajando, que era muy doloroso para mí escribir sobre la violencia. Y pues se volvió un libro como para recuperar la alegría, para recuperar esta parte de la sensualidad, de la emoción, del cuerpo, y pues ya salió Rojo Deseo, y le ha gustado mucho a la gente, a las mujeres les gusta mucho este libro. Pues en Juchitán hay toda una tradición literaria y eso influye mucho también para las siguientes generaciones. Por ejemplo, para mí ha sido importante, ¿no? Leer los cuentos de Andrés Enestrosa, aunque solo escribió en español, pero recupera mucho de la tradición oral. Entonces es una figura importante, no solo en la literatura en el Istmo, sino también en mi creación, ¿no? Leer autores como Gabriel López Chiñas, como Jeremías López Chiñas, bueno, hay otro autor, Nazario Chacón Pineda, de esta generación que llamamos generación Nesa, que escribía por los años 30, que fueron jóvenes ismeños que se mudaron a la Ciudad de México para estudiar y ahí crearon todo un movimiento literario. Y de esta generación, un poeta que siempre he disfrutado mucho es uno que se llama Pancho Nácar, porque él solo escribió en zapoteco, en Dichazá. Y así quedó su obra, él solo tradujo un par de poemas al español, ¿no? La característica de Pancho Nácar es que escribía en octosílabos, cuartetas, rimas, entonces era una locura pasar eso al español. Y dije, pero Pancho Nácar vale la pena ser conocido en español. Si no sabes zapoteco, no lo podías leer, ¿no? Entonces hay que hacer una versión en español y me puse a hacer eso. De hecho, metí un proyecto a una beca que salió del Banff Center en Canadá. Gané la beca y me pude ir unos meses a trabajar a Canadá en la traducción de la obra de Pancho Nácar, que finalmente publicamos en este libro, que se llama Tiguelanakahuidó, Una noche oscura, poemas de Pancho Nácar, y la traducción de Irma Pineda. La obra es de Cristian Pineda.
Algo que ocurrió cuando presentamos el libro con traducciones de los poemas de Pancho Nácar y que para mí fue muy importante, muy significativo, es que vino su hija Socorro con sus hijos y me comentó que pues para ella y para sus hijos había sido muy importante escuchar y leer las versiones de los poemas de Pancho Nácar en español porque pues sus hijos ya casi no hablan zapoteco y entonces pues habían pasado muchos años sin que supieran qué era lo que realmente había escrito el abuelo. Entonces eso fue muy significativo porque pues saber que para la propia familia de Pancho Nácar las traducciones habían sido importantes y tenían sentido, a mí me hizo entender que valía la pena ese trabajo de traducción, ¿no? Porque pues como Pancho Nácar solo hizo su obra en Diyazá, en zapoteco, si no sabes o no puedes leer en Diyazá, en zapoteco, pues no podrías conocer lo que quería decir o lo que escribió Pancho Nácar, ¿no? Pero una vez que lo pasamos al español a través de las traducciones, pues ya más gente ha podido acercarse a su obra, conocer su obra. Entonces, esa es una generación. Después viene otra generación que le dicen la generación Nezakubi, porque hacían una revista con este nombre, que ya es Víctor de la Cruz y Macario Matus. Y yo creo que son quienes más influyeron en mi trabajo, porque los conocí a ambos, me tocaron vivos. Me tocó convivir mucho con ellos, con Macario Matus en México, de tener muchas pláticas, muchas borracheras también. Macario era todo un bohemio y siempre íbamos juntos a algunas presentaciones, exposiciones, me recomendaba muchos libros y así. Y con Víctor de la Cruz conviví mucho ya aquí en el Istmo. Tenía una casa en La Hoyaga y pues ahí íbamos a escribir, a leer, a trabajar, me prestaba libros, me recomendaba, me regañaba mucho por cosas que leía o que no leía. Fue para mí un gran maestro, ¿no? Y nos acompañamos mucho, desafortunadamente pues ya ambos también se fueron. Luego viene otra generación más nueva, que empieza a escribir o destacar como entre finales de los 70s y principios de los 80s, donde ya viene Víctor Terán, el maestro Esteban Ríos, Rocío González, ¿quién es más de esa época? Guillermo Archila, Jorge Magariño, Alejandro Cruz, que murió, lo mataron muy joven, a los 28 años lo mataron, pero dejó una obra importante solo en español. Un poquito después viene Natalia Toledo y un poco después ya viene mi generación, ¿no? Gente como Gerardo Valdivieso, Luis Amador, y sigue habiendo generaciones, pero yo creo que los que nos antecedieron sí marcaron mucho la escritura, ¿no? Sobre todo este ánimo de escribir en Diyazá, en zapoteco, porque pues no en todas las lenguas se ha escrito y el zapoteco es una de las lenguas que sí desde principios del siglo se hace, ¿no? Cándida. Ña bichiane salua nirini kabelegika. Guda anda nidia gari unda binisa. Bilui na akala na nirikane la ya bisidi na agikinye ahulugendaro. Kwabia yani na nashi ne kanela. Kiga wani na ipa kayete ndane. Kigijibe pashijila aike yo de sharaga kashun. La ave rului benani kiganna. Shissi kinyujini navadi ijanya. Shinaka genda navani ora jugi ibachineshe elalu. Shinaka guji lulu kajika, neshisa ananda kanye lura kanasou. Shinedi ichagavi luka jingilu, shinga tibini kegijela. Shineshi ga bariubia nikegini, kajina kawika, kaji chinikinuka bigiruti. Shiganda guseteneu girala, kagi chiniguzalu kuyubi lutilu, gira kabinigenda guni neu tigului kali. Para agichela, bini sine kabela. Pues todo, ¿no? Cada poema o cada libro
depende del tema que escoja, pues siempre me implica mover mucho las emociones, los sentimientos, porque tiene que ver con recoger historias de la gente, pero también un poco de mi propia vivencia, entonces siempre se entremezcla y ahí pues siempre hay este juego de emociones, de alegría, de nostalgia, de tristeza, depende del tema que sea, ¿no? Pero este libro y el otro, el de La flor que se llevó, que hablan de esta violencia de las Fuerzas Armadas o de la violencia hacia comunidades indígenas, este en particular hacia las mujeres, pues sí me implicó como mucho dolor en el sentido de que para escribirlo estuve platicando con las mujeres que vivieron estos procesos de violencia y algunas cuestiones como el poema de Cándida, pues que lo viví de cerca, ¿no? Entonces, conocer historias muy duras, historias muy tristes, historias trágicas en algunas ocasiones, pues sí me lleva a escribir muchas veces desde el dolor, desde la nostalgia, pero al final también para eso es buena la poesía, ¿no? Porque la poesía se vuelve una especie de exorcismo. Hay un demonio dolor que se busca exorcizar a través de la palabra y sobre todo a través de la palabra poética, que para mí siempre es como una forma de mantra, de oración. Entonces siempre pienso la poesía así, ¿no? Como una especie de plegaria también para sacar cosas y pedir cosas. Como recuperar el poder de la palabra a través de la poesía. Para mí la literatura ha sido como un eje que me ha sostenido, porque leer o escribir ha sido algo que ha sido muy necesario en mi vida para acompañarme en todo momento. Cuando estoy sola, cuando estoy triste, cuando estoy muy contenta, cuando estoy... siempre tengo la posibilidad de poder leer algo con lo que me identifico y que me ayuda como a transitar esos momentos, pero también tengo la posibilidad de sentarme a escribir sobre eso que estoy viviendo, que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, muchas veces me cuesta más trabajo verbalizar mis emociones de manera oral, pero si me pongo a escribirlas, para mí es como mucho más sencillo sacar cosas. Entonces, por eso para mí es como indispensable, ¿no? De no sentir que me ahogan las emociones o los sentimientos. Entonces, necesito como escribir algo o leer algo para hacer este exorcismo que te digo, esta catarsis. Entonces, por eso para mí la palabra es un eje que me ha acompañado siempre, pero pensando en la palabra como un elemento de poder, ¿no? Pensando en la palabra como en un elemento que tiene fuerza siempre, para bien o para mal, pero siempre tiene fuerza. Si voy a hacer un libro que quiero hacer en bilingüe, generalmente para mí es mucho más fácil si lo pienso en zapoteco porque puedo encontrar más manera de traducir, ¿no? A que si lo pienso en español. Entonces generalmente yo en la computadora pongo 2 cuadros, empiezo a escribir en zapoteco y voy haciendo la versión en español. Y luego ya voy como ajustando, ¿no? Es así como escribo. Prácticamente lo que voy haciendo es crear dos poemas o voy creando en paralelo, ¿no? Siempre pienso en ese proceso, más que como traducción, como parir gemelos cabezones, ¿no? Entonces, y construir este espejo idiomático, ¿no? Yo le llamo así un espejo idiomático porque me gusta ver las dos versiones y como ir reflejando una y otra. Entonces, así trabajo. Tengo una colección de poemas solo en español que apenas voy a proponer, ya lo integré, voy a proponer, pero es solo en español. Así nacieron y no quise traducirlos al zapoteco, así nacieron, así los voy a dejar, ¿no? Y si los publico van a ser publicados así, solo en español. Y ya los temas que pienso de manera bilingüe, pues generalmente arranco desde el Dichazá, el zapoteco.
no es necesario en el sentido estricto, ¿no? Podríamos escribir nada más en español porque creo que ya mi generación es muy bilingüe y dominamos ambas lenguas. Pero, ¿por qué se hace importante para nosotros, quienes somos hablantes del Dichazá, en mi caso, o de alguna otra lengua indígena? Se hace importante por una posición política. Visibilizar nuestra lengua como una lengua que ha sido minorizada socialmente y minorizada desde el Estado, con todas las políticas educativas y políticas lingüísticas. Entonces, para mí sí es importante que salga y que se diga, ¿no? Está escrito en Dichazá, está escrito en zapoteco, que es un lenguaje de una población indígena que está en el sur de México, ¿no? Entonces, hay una posición política ahí, pero también me gusta porque para mí es mucho más fácil crear desde esta lengua. Yo pienso en una frase en Dichazá y ya tengo una imagen en español, ¿no? Entonces es como muy propicia para la creación literaria y eso lo disfruto mucho. Como te decía hace rato, para mí las palabras son una cosa que tiene poder y me gusta mucho disfrutar el poder de las palabras desde un idioma y otro y jugar también con sus posibilidades en un idioma y otro, ¿no? Entonces eso lo disfruto mucho. Por eso, más que decir que escribir en una lengua originaria, una lengua indígena es necesario, yo diría que algunos asumimos una posición política con o respecto a nuestras lenguas porque queremos visibilizarla, porque queremos reivindicar su importancia como lengua que nos dibuja todo un universo, como cualquier otro idioma, y porque queremos proyectarla hacia otros espacios, que haya no solo ese reconocimiento de su existencia, sino que también haya un aprecio por esa existencia, ¿no? ¿Y por qué queremos ese aprecio y por qué queremos ese reconocimiento? Porque me parece que si tú aprendes a reconocer al otro y si aprendes que existe el otro, vas a discriminar menos, ¿no? Porque una cosa que creo que nos ha jodido mucho como humanidad es la discriminación. Tu laadu, yanna magajesi laadu. Para abi ana ligidu, para azeri undastidu, mazittunga bi ana rigiyaya sti jawi, ma bi anda gendana yecce sti kagie, nirusaani lustaani nya. Kajinya makisuka aliaga kadi ijani bielle nda aniro abishose, mabigani kaji gukkashkuidi, rutuilu kana anwa aga kastovi, nisiriji rakka nda ani tigijiro ngaruna diaga, neti nisti kajika. Bisia nda dujalani bisibani laanu, nakkani yanna tibandanu agoshiaya. Tu laadu yanna, laadu, kanigukalachidu, stovi ngañakadu. ¿Quiénes somos nosotros, los que ahora parecemos otros? ¿Dónde quedó nuestra casa? ¿A dónde se han marchado nuestros cantos? Lejos quedaron los alborotados gritos de la urraca. En el olvido está la alegría de las flores que iluminan los huipiles de mi madre. Mis hijos no escucharán las historias que nacieron de la boca de mi padre. Los días de mi infancia guardan silencio frente a la vergüenza de sentirme otro. No se oye más que el rumor de la ciudad, los días oxidados. Hemos olvidado el nombre que nos dio origen, esa sombra que borrar quisiera. ¿Quiénes somos ahora, nosotros, los que un día quisimos ser como los otros? Porque el momento de sentarse es ya la cuestión física.
pero en mi cabeza todo el tiempo está trabajando. Es decir, yo puedo ir en un camión y voy pensando cosas. Y a veces hago unas notitas, si llevo una libreta, si no llevo la libreta, ahora en el celular, hago mis notas de ideas o de frases o de líneas que se me van ocurriendo. Entonces ya cuando llega un momento así que digo, ahora sí tengo 2 horas para sentarme con tranquilidad a escribir, me siento, pero ya en mi cabeza ya hay muchas cosas. O sea, es muy, muy raro que yo me siente a enfrentarme a la hoja en blanco y que esté yo con la hoja en blanco y decir qué pongo, por dónde empiezo. No, cuando me siento frente a la máquina es porque ya hay cosas aquí en mi cabeza, ¿no? O sea, yo puedo estar en la hamaca acostada. A Sebastián, mi hijo, siempre le da mucha risa eso, porque dice que nunca dejo de trabajar, ¿no? Porque estoy en la hamaca acostada y mi cabeza está dando vueltas pensando en una línea, en una frase, en un poema, en un tema, ¿no? Pero claro, ¿cómo llegué a esa idea o a ese pensar? Llegué a lo mejor por algo que vi en la calle, por algo que me motivó, que me movió, algo que escuché. Me encanta, por ejemplo, andar en el transporte público porque escucho muchas historias y veo muchas cosas. Y a partir de eso nacen, ¿no? Me gusta caminar por las calles o ir al mercado. Me encuentro gente y siempre hay una historia. O busco, ¿no?, en las conversaciones con la gente algún tema que me llama la atención, algo que me movió, sobre todo cuando siento algo, ¿no? De pronto escucho una conversación, aunque sea ajena, ¿no? Y vengo en el chisme, escucho una conversación y hay algo que se mueve adentro de mí y digo, híjoles, tendría que hablar de este tema, ¿no? O podría escribir algo sobre este tema. Y de ahí viene, como te decía, el libro de la migración vino de la gente que venía a ayudarme a arreglar la casa para que fuera habitable. Y cuando se cruzaron tantas historias, yo dije, es que tengo que escribir esto, ¿no? Cómo la gente del Istmo está migrando, pero qué siente la gente cuando se queda y qué siente la gente cuando se va. Y empecé a buscar platicar con los que se iban y con los que se quedaban, y nació ese libro, ¿no? Van naciendo los poemas. Híjoles, tengo un problema con los números, nunca cuento. O sea, tendría que ponerme a contarlos ahorita, pero no sé, tal vez 10, 12 libros. Ni siquiera sé cuántos poemas tiene cada libro, no me gusta hacer eso. Me gusta escribir, eso lo disfruto mucho. Lo demás es cosa de los editores. Yo entrego, yo junto y entrego, y ya los editores se encargan de contar, de ver, incluso de seleccionar, ¿no? Porque a veces puedo entregar tal vez 50 poemas en un libro y los editores me dicen, estos poemas no, esto es un cliché, esto está muy repetido o esto no sé qué, y pueden sacar, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, alguien que ha acompañado mucho mi trabajo es Elisa Ramírez, que es una excelente editora, porque le echa ojo a las cosas y dice, no, niña, esto no sirve, esto está muy no sé qué, esto se parece mucho a un poema de no sé quién. Entonces ella me ayuda como a hacer este filtro y pues así se van componiendo los libros, ¿no? Luego entra en escena un diseñador que pone las cosas bonitas y pues ya sale el libro, pero la verdad es que yo nunca cuento ni cuántos poemas, ni cuántos libros, ni... Creo que quien tiene todo muy, muy ordenado y muy organizado es Wendy Cole, que es una amiga escritora que también es mi traductora al inglés. Con ella hicimos este libro que es de los más recientes. Y Wendy Cole es muy organizada, es una mujer muy organizada, tiene tablas de Excel para todo, para los horarios, para los libros, para las publicaciones. Y entonces creo que Wendy podría dar mucha información sobre eso, porque es la que tiene todo en orden. Aquí ha habido muy pocas mujeres poetas, ¿no? Pienso en mi cultura, y pienso aquí en Juchitán, y creo que solo en los 70s, 80s, María Villalobos escribió en zapoteco, luego en los 90s empezó Natalia, y pues Natalia y luego yo, y creo que en Juchitán somos todas, ¿no? Entonces, afortunadamente en otros poblados ya hay otras mujeres, en Xadani está Claudia Guerra, en Álvaro Obregón está Paula Ayá, ahora hay una generación más joven, está... otra chica, Sotera Cruz, que ganó un premio de poesía, Gusanos de la Memoria, pero somos muy poquitas mujeres escribiendo en nuestra lengua, entonces no podría decirte qué tanto. Lo que he leído
de algunos poetas contemporáneos, escriben mucho sobre el amor, incluso hay una poesía un tanto bucólica, ¿no? La montaña, la tierra, el río, está bien, nos habla del paisaje cotidiano, pero para mí sí es importante que la palabra asuma su poder. Por eso para mí es importante hablar de temas sociales, ¿no? Porque creo que la poesía puede ayudar en eso, en mostrar o poner frente al otro temas que a mí en lo particular me preocupan, ¿no? Y yo quisiera que el otro dijera, está jodido que haya esa violencia, ¿qué hago, no? ¿Cómo le entro para aportar? Eso me gustaría que pasara. Escuela no hay en Juchitán hay una colonia que tiene el nombre de mi papá, hay una biblioteca que tiene el nombre de mi papá, hay calles que tienen su nombre, hay sindicatos que tienen su nombre. Hay una memoria, ¿no? Hay una memoria popular sobre mi padre y pues eso también es bonito en el sentido de que la gente no lo ha olvidado. Son ya 45 años de su desaparición forzada y la gente lo sigue recordando y lo sigue nombrando. Y para mí es importante porque mientras la gente lo sigue nombrando, significa que está vivo en su memoria. Eso es importante. Sí, Víctor Pineda Nestroza, Víctor Yodo, como también lo conocían, ha sido un hombre de su comunidad, ¿no? Siempre estuvo preocupado por las infancias, por las juventudes, como maestro, como profesor, no solamente en una escuela, sino que en su misma casa daba talleres, atendía a niñas y niños que llegaban porque tenían algún problema en la escuela, y él con toda la paciencia ahí. Daba cursos a los niños que terminaban la primaria para su examen de ingreso a la secundaria. Siempre estaba en esta labor de maestro y también como promotor deportivo, ¿no? Se llevaba a los niños a enseñarles a jugar béisbol. Él mismo era jugador de béisbol. Y entonces trataba de que pues, estas infancias, estas juventudes que estaban en su entorno, en vez de estarse yendo a los vicios, pues tuvieran una alternativa, ¿no? Que era la educación, que era el deporte. Y aparte de eso, pues todo su trabajo comunitario con los campesinos en la organización para luchar por la defensa de sus tierras, ¿no? Porque pues en los 70 ya entraban de manera importante los megaproyectos en la región del Istmo, que siempre ha sido un territorio deseado. Y estaban entrando ya estos proyectos, ¿no? y que estaban afectando a campesinos. Y él empezó a trabajar con ellos para organizarse, con los pescadores también, quería armar cooperativas. Al mismo tiempo, pues participaba con la organización que nació aquí en el Istmo, que es la COSEI, la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo. Él estaba participando como parte del equipo que dirigía la organización. Y yo creo que todo esto, sus actividades comunitarias, sobre todo que en algún momento se volvían un peligro para la entrada de estos megaproyectos, llevó a que resultara una persona incómoda para el gobierno y para el sistema en ese momento y por lo tanto pues se ordenara su desaparición forzada, ¿no?
Sí, pues a Rosario la conocí desde que yo tenía como 5 años, porque como ella coordinaba este grupo de Eureka, que es el comité de desaparecidos, perseguidos, exiliados y presos políticos, entonces alguien le habló a mi mamá y a mi abuela de Rosario, fuimos a México a buscarla. Y cuando llegamos con Rosario, pues nos encontramos con que había muchas más familias como nosotras, ¿no? Que estaban en la búsqueda de algún familiar, un papá, un hijo, un hermano, Y en ese grupo también nos encontramos con que había otros niños como nosotros. Entonces ahí conocí niñas, niños que estaban viviendo la desaparición forzada de sus padres o de sus madres en algunos casos. Y eso nos llevó a identificarnos y a formar como una gran familia, porque nos identificaba y nos unía el dolor, la desesperación por la búsqueda, pero al mismo tiempo, pues en nuestro caso no dejábamos de ser niños, ¿no? Entonces también de pronto estaban las reuniones y los grandes hablando de represión y de violencia y desaparición y cárceles, y nosotros corriendo y jugando, ¿no? O sea, eran como estas contradicciones, pero que nosotros vivíamos porque vivíamos la infancia al mismo tiempo que éramos hijos de o hijas de personas desaparecidas. Es un poema dedicado a mi mamá, por eso se llama Cándida, que es el nombre de ella. Y esta pues eterna búsqueda, ¿no? que se vive desde las familias de las personas desaparecidas. Entonces, este es un libro dedicado a la violencia que viven las mujeres en diferentes formas, desde la violencia en casa hasta una violencia social, estructural, y una violencia de Estado, que es donde también entra el tema de la desaparición forzada, que es una forma de violencia política, pero también hay una violencia de Estado cuando el Estado omite asumir responsabilidades, como en el caso de mi padre, que fue desaparecido por elementos del ejército mexicano, por soldados, y hay muchos testigos de ello. Entonces el Estado se ha negado a asumir su responsabilidad, pero como en el caso de mi padre, muchos casos donde ha habido una probación de la participación del Estado, ¿no? A través de las Fuerzas Armadas o a través de funcionarios. Y hay otra forma de violencia también cuando los funcionarios no atienden las demandas de justicia de las familias, se niegan a escuchar a las familias en la búsqueda de las personas. Actualmente borran los números de desaparecidos, como lo está haciendo el presidente, que es otra forma de violencia directa del Estado y de los poderes, ¿no? Pues me da mucha tristeza porque en primer lugar pienso en la gente que ya no está, pero que no está por haber intentado defender esas tierras, ¿no? Es decir, aquí hubo mucha gente, mi papá está desaparecido, pero también hubo gente a la que mataron, hubo gente pues que estuvo en la cárcel por estos procesos de resistencia, ¿no? Y bueno, fueron pocos tal vez no lograron cohesionar demasiado a la comunidad, lo cual también o sea, es que es una suma de tristezas, ¿no? Si no se logró cohesionar la comunidad, pues es triste, ¿no? Que como comunidad no logramos fortalecernos para defender los territorios y los elementos que nos rodean. Pero también, si la comunidad aceptó por dinero, también es muy triste pensarlo, porque dices, bueno, pues vendieron, ¿no? Vendieron el aire, vendieron la tierra, vendieron y lo aceptaron. O sea, y eso es muy triste, saber que la gente prefirió el dinero. Y pues cuando ya ves todo montado ahí, pasas y ves un montón de aerogeneradores, y pasas y ves cercas y ves cosas ya muy ajenas a las que a mí me tocó mirar en la infancia. Tengo esta nostalgia por aquella libertad que teníamos de transitar por los terrenos o de saludar a los vecinos que eran gente de acá, y ahora pues te encuentras las camionetas de gente de fuera, o sea, como muchas cosas ajenas a nuestra tierra. Y te digo, me da mucha tristeza como pensar en toda la gente que sacrificó su vida, su sangre, su libertad, y que al final no se haya logrado esta resistencia, ¿no? y que se impusieron estos proyectos. Entonces es triste.
Una cosa que para mí es muy importante y que creo que todos deberíamos de trabajar en ella, tanto gobiernos como personas, sociedad en general, es el tema de la discriminación. O sea, si las lenguas se han dejado de hablar es por la tremenda discriminación. ¿Por qué vas a seguir hablando tu lengua cuando te están madreando por eso? Pues la deja de hablar. ¿Por qué las familias no quieren que sus hijos aprendan las lenguas? Porque los madrearon. Y si a ti te golpearon, si a ti te castigaron en la escuela, si fuiste a una oficina y te miraron feo y se burlaron de ti y se rieron de ti, pues claro que no quieres que le pase eso a tus hijos y por eso ya no se las enseñas. Entonces la discriminación ha sido el tema que ha afectado muchísimo. Si aprendiéramos a ser una sociedad y un gobierno que no fuese discriminador, que fuese más incluyente en el sentido de reconocer y valorar la diversidad cultural y lingüística que hay en el país, yo creo que estaríamos en otro panorama, ¿no? No se estarían muriendo las lenguas, la gente no estaría buscando dejar de hablarlas o buscando que sus hijos ya no las hablen y que aprendan bien español y que aprendan bien inglés, porque eso es lo que les va a servir para el futuro, ¿no? Porque eso nos metieron en la cabeza. Si dejáramos de ser tan discriminadores, tendríamos realmente otro panorama. Yo creo que en varios sentidos ha tenido pues más que utilidad, yo diría una función social, ¿no? La primera es hacer visible la existencia de un idioma pues que ha sido maltratado y discriminado, ¿no? La reivindicación de ese idioma, pero también que a través de la poesía, en mi caso particularmente he buscado también hacer visibles temas que nos preocupan o que nos deberían preocupar socialmente, ¿no? O sea, la migración, por ejemplo, es un tema que sí debe preocuparnos y que sí tendríamos como sociedad que pensar cómo asumimos esta parte de la migración, ¿no? No nada más mirar al migrante como ajeno, como mirar lo feo, sino qué está pasando detrás de este proceso y cómo podemos aportar, ¿no? En beneficio de la gente que migra, porque no podemos parar la migración. Luego hay otros temas como el tema de la violencia de Estado, cómo enfrentamos eso y cómo hacemos resistencia, ¿no? Y cómo volvemos a reconstruir comunidad a partir de nuestra lengua y a partir de nuestra cultura para hacer resistencia frente a toda la violencia que estamos enfrentando. Pero a veces ni siquiera reconocemos esa violencia. Entonces, por eso para mí es importante escribir sobre ello, ¿no? Por eso me gusta escribir un libro que hable de cómo los soldados llegan y violan a las mujeres en los pueblos indígenas, cómo los soldados llegan y se llevan a nuestros familiares. Hay una violencia ahí que luego no se quiere nombrar, ¿no? Entonces sí quiero nombrarla a partir de la poesía para que sea reconocida, y una vez que lo reconoces, tal vez algo te mueva y digas, bueno, ¿qué puedo hacer frente a esto? Como persona y como comunidad, ¿no? ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Qué podemos hacer? Hay un libro que habla de la violencia hacia las mujeres y que habla desde esta violencia de casa, desde una violencia que hay en las culturas. Entonces, ¿cómo podemos cambiar la visión de que los padres estén entregando a las hijas con hombres que ni siquiera ellas conocen y nunca se han enamorado, ¿no? La verdad es que mi participación en la ONU fue de mucho aprendizaje. Sí me gustó en el sentido de que aprendí una dinámica de cómo se mueve la política internacional, pero también me dejó claras las cosas en el sentido de que como pueblos indígenas realmente todavía se sigue viviendo mucha discriminación a nivel mundial. ¿No? Porque pues también entendí que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU fue creado como un órgano asesor prácticamente, no como una agencia, por lo cual no tiene mucha incidencia. Entonces su papel es ser como asesor y proponer algunas recomendaciones para pueblos indígenas, pero la ONU o la Asamblea General decide si escucha o no, decide si hace caso o no, y el papel del foro es solo proponer. Es decir, no es tan trascendental, ¿no? Como pareciera, y como yo misma lo creía antes de. O sea, antes de estar ahí o de buscar estar ahí, yo me imaginaba que había como
papel más decisivo del foro permanente. Y ya estando ahí, pues te das cuenta que no. O sea, hay que hacer informes sobre las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en diversas regiones del mundo. En mi caso tocó, bueno, propuse hacer un par de informes que tenían que ver con la educación en lenguas indígenas y otro informe sobre el tema de propiedad intelectual. Trabajamos en ambos, ahí están los documentos en las páginas y documentos formales de la ONU, ahí están mis informes, pero te das cuenta que no se puede hacer mucho, ¿no? Es entregar los informes y proponer recomendaciones, pero de ahí a que los gobiernos hagan caso hay mucha distancia. Entonces no es realmente decisivo ese espacio y eso pues es decepcionante de cierta manera porque no logras hacer mucho. Me gusta mucho cuando a veces me reencuentro a mis alumnos, estudiantes, y me dicen, ay maestra, me acuerdo mucho de sus clases porque leíamos poemas, ¿no? O me acuerdo mucho de sus clases porque con usted veíamos a tales autores o tales temas y eso nos enseñó a pensar en tales cosas. Temas sociales, temas críticos, temas... Y eso me gusta mucho, ¿no? Entonces, aunque no haya una intención específica de decir quiero que los estudiantes sepan esto, aprendan esto, lo que quiero o lo que me gustaría a mí es tener esta posibilidad de formar futuros maestros o futuros profesores, profesoras que sean más sensibles para la literatura y para todas las formas de arte, porque eso nos va a ayudar a recuperar nuestra humanidad, ¿no? Pero también me gustaría que fueran profesoras y profesores observadores de su entorno y críticos de su realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si observan y critican lo que tienen enfrente y al lado y atrás, van a hacer algo, van a intentar hacer algo para transformarlo. Me gusta mucho el lema de la UPN. La UPN, su lema es educar para transformar. Entonces, siempre se los recuerdo a los estudiantes. Siempre les digo, a la entrada, vean qué dice ese arco de la entrada, ¿no? Educar para transformar. Entonces, ¿no? Esta parte me gusta mucho. Jinegi nie gendara nashi. Jinegi nie gendara nashi pakiginu. Jinega venia li inga gidubi nakka gijila yustinne. Li inga ri undah mana nashi ni gulle lulayum. Pakiginu rului li ibiti bahyuru a. Tikizanna jinakka kuije bidunu rialle la cidua ragonatiaga li. Kizanda ginie cirigi runi la cido di raripappa tiganna kavenda aningana besu shinakka ginie pavia ricessa lululuce rigitene lugidiru ane rujogne lukwebi lugirane saninesce la yu tikicigna lustimiatti shuvi luladi negini lula sikapebi uciguni lulade negula kilula girani naci ishkendabi ane riulu nena ane mazelu riregujognelu tinu utula akusigani lii nu ukagushia kakalana ni die luya saribakilu kayelu tibi uji bitui luaruni lii negastinyu tinina seji icheli girasiji kayelu tikinya beli ipabia naji eli tinyakka luna dipa nenya analu gidubinakka ji rari nena lugi cilayu di Justin neni naji e
Lujinya genda ruka adi janashi. Irma Pineda, rikinye begenda stive, rakusi sakka bekashkenda giji, negenda ruji ilu, nda anika giji walaji, nezakeka, waji ibalunabe, jinya nirosi sakka kadija walaji. Shinyabe, wabe endu, tigi winnipe, negana kabe, shipenga kakinye kagiji walaji stisa gita, nekagiji zitu. Irma Pineda, ruka abedi janashi, neruji ilube, gisakka kashpia kagiji walaji nuza gita. Stalle penga genda wadi kabelabe, tinabe waji balunabe skenda di jaza. Kasikaruji ilube, gia apakagenda na pakabini giji. Irma Pineda, nabe pengari winni risakka shinyabe, nella abenga tobi de kani walui stija kawalaji, ne kadija ni maka shajiwa yette. Raruka abe kadija nashi, ruluibe ne rusi sakka beskenda kagijiza. Kashkia padija ni mabikabe, rini kanipabia angana jibalu genda nanna, neruka ange, tibia kekka gisakka de gira, nela karini, pabia risakka kadija wala ajinda anila jido binni, nera guluika kagenda bia ani stika gulasa. Kisu uyuna agatte, kisanda gusiandu na anga hiyo bishose lu, tija yosho bishose gola lu, girani ma bisia akaji kali, nissaru una tigessa mastalle jibi bani, tinayaga ni mana bana binitti la de bandaga, ne kisu uyu gatte, kisu uyuna agatte, kisu uyu dio na agatte. Lengua zapoteca, nunca morirás. No aguanto escuchar que algún día partirás y que nunca volverás, porque tú eres el lucero en cada despertar. Dicha gunibiniza, dicha nunca morirás. Siempre en mi lengua te quedarás, no te morirás. Eso no sucederá jamás. Ucariaga, dicha, cali istivini gicha. Cuidemos nuestra lengua, dicha bisanaña, sedaña, dicha stine. Ucariaga, nesedanie chicapa. Ucariaga, nesedanie Oaxaca. Ucariaga, danilichi, bichiba volumen. Aparato steel, paliushis ya. Ucariaga, nesedanie, estigueta, necesitas a café. Talento chicapeño, suena muy bien. Chicapa de Castro, Oaxaca, gangas guille. Chicapa, gangas guille. Chicapa, gangas guille. Mujeres con sus trajes regionales. Dichas se encuentra, sabes, en estos vocales.